Hola, Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar desde la página 49 del Tratado de Gitín. Nos quedamos al final de la página 48. Dice el Amar Rab Aja Bar Yaakov. Dice Rab Aja Bar Yaakov. Javer Mayaskinan, ¿de qué caso estamos hablando aquí? Es decir, la discusión que está trayendo este capítulo, el comienzo del capítulo, es de dónde hay que evaluar el valor de la tierra que tiene que pagar el que causó un daño. Es una discusión entre Rabbi Ismael y Rabbi Akiva. Entonces dice, Bemayaskin, ¿de qué estamos hablando aquí? Que Gon Shaitai Dit de Nazik que es Iburit de Mazik. Es decir, cuando la tierra Idit de mejor calidad del Nizak, del dañado, es como la tierra de peor calidad del Mazik, que es Iburit de Mazik, es decir, Rabbi Ismael Sabar, Bedenizdak Shaiminan, ahí Rabbi Ismael dice, se evalúa según las tierras del Nizak, del dañado, porque es Sidit. Rabbi Akiva Omer Sabar, de Bemazik Shaiminan, se evalúa según el dañador. ¿Por qué hay esta diferencia y esta discusión? Maitama de Rabbi Ismael. Todo depende en cómo se interpreta el versículo de la Torah. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Ismael? Dice Nembra, dice la Torah, Sade le mata, Benembra Sade le mala. Es decir, en dos versículos menciona la Torá Sade, el campo. Entonces dice, más Sade Ahomeret le mala, igual que el campo que dice arriba es el campo del Nizak, del dañado. Afsade Hamurá le mata, entonces también el campo que menciona abajo el versículo de Nizak también se refiere al campo del dañado. Y Rabbi Akiva que dice Rabbi Akiva, Sabar, Metav Sadeu Yeshalem. La Torá dice claramente, de lo mejor de su campo, pagará. Es decir, el que tiene que pagar. Each de Kame Shalem, aquel que tiene que pagar. Rabbi Ismael. Ahane Gezera Shava, Ahane Kra. Rabbi Ismael, ¿qué te va a responder? Dice, no, yo tengo una Gezera Shava de Sade Sade, y tú me traes el versículo. Ahane Gezera Shava, que de Amarán, es decir, la Gezera Shava, ¿cuál es? Como dijimos, Sade Sade. Ahane Kra, y tengo el versículo de Itle le Mazik Besiburit, que si el que daña tiene, perdón, que si el que daña tiene terrenos Idit y Ziburit, de mayor y de menor calidad, los Shavia que Idit de Nizak, perdón, Ziburit de Dide, y la Ziburit, la tierra de peor calidad de él, del que dañó, no llega a la calidad de la mejor tierra del que dañó, perdón, del Mazik, del que fue dañado, del Nizak, de Meshalem le Metav. Entonces ahí es cuando vas a decir Metav Sadeu, de lo mejor de su campo. Sea que es Ziburit o sea que es Idit. Muy bien. Dijimos en la verita arriba que Rabbi Akiva Omer, lo va a Katub, el campo, el versículo que dice de lo mejor del campo, bien únicamente, era legabot de la Nizakin Mina Idit, para enseñarnos que hay que cobrar, ¿sí? El mejor terreno que se tenga. Calva Homer, la Egdesh. Entonces, con mucha más razón, para el Egdesh, perdón, que si tienen que pagar al Egdesh porque se dañó un bien del Egdesh, hay que pagarlo de Idit. Contrario, ahora, May Calva Homer le Egdesh. ¿Qué significa Calva Homer le Egdesh? Ilema de Naghe Torah Didan le Torah de Egdesh. Si me vas a decir que es porque un toro o una vaca de una persona cornea a un toro del Ekdesh. Entonces, sobre eso, dice la Torah, cuando cornee el toro de un hombre, el toro de su compañero, Shor Reeu Amar Rahamana, dijo la Torah. El toro de tu compañero, velo Shor Shel Ekdesh y no el toro del Ekdesh. Entonces ahí estás exento totalmente de pagar daños. Ela, entonces, ¿qué es lo que dice? Leomer, Hare Alay Mané, Lebe de Kabait. Una persona que viene y dice, yo me comprometo a dar una moneda al Bede Kabait, a las necesidades del Betamigdash. Date Gizbar
Veshakil Meidit. Entonces ahí va a venir el encargado del Ekdesh y va a cobrar ese valor de un mané de del mejor terreno que tenga esa persona. Lo yehe el abalhov. Entonces la Gemara rechaza y dice no. Esto únicamente habla sobre una persona que tiene una deuda. Aquel que se comprometió de dar dinero al Ekdesh, Zelo Yoter Mikol Love, que se lo malve, no es más que cualquier persona que debe dinero a alguien que le dio prestado. Ubalhov dino bebenonit. Y aquel que tiene una deuda económica con alguien se le cobra de un terreno benonit, de un terreno mediano, intermedio. Ahora sí, Rabbi Akiva me va a decir Calva Homer que se le va a pagar al Ekdesh del Idit, Vejitema. Si me vas a decir que Saba Rabbi Akiva, ¿qué opina Rabbi Akiva? Baalhov, Shakil Beidit, que Nizdakin. ¿Qué me vas a decir? Que Rabbi Akiva opina que el deudor se le evalúa su deuda para pagar del Idit como los que causaron daños. Ika Lenifraj, ¿qué te voy a poner? ¿Qué respuesta te voy a dar? Mal Baalhov, Sheken Yafe Kojo, Benizakin. Si ya el Baalhov, perdón, si ya una persona que viene a cobrar su deuda, ya le decimos que cobra del IDIT, del mejor terreno, ¿sí? Y eso que nos dice que tiene más fuerza cuando viene a cobrar un daño, Shegove Meidit, tomar de Ekdesh. Entonces vamos a decir para el Ekdesh, Sheken Hura'a Kojo Benizakin, que ya nos dijeron que el hecho de causarle un daño al Ekdesh tiene menos fuerza porque no se le paga del todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me vas a decir que para una deuda va a cobrar del IDIT? Entonces dice Leolam, en realidad, de Naje Tora Didan le Tora de Ekdesh. En realidad sí que estamos hablando de que un toro, de una persona, corneó a un toro que pertenece al Ekdesh. De Rabbi Akiva Sabar, ¿y qué opina Rabbi Akiva? Rabbi Akiva Sabar lee que Rabbi Shimon ben Menasia opina como Rabbi Shimon ben Menasia de Tanya, como se enseñó una vereita. Rabbi Shimon ben Menasia Omer, dijo Rabbi Shimon ben Menasia, Shosh el Ekdesh, Shenagar le Shosh el Idiot Patur. Un toro que pertenece al Ekdesh, al Bet Amikdash, y cornea a un toro de una persona normal, está exento, porque no es el toro de tu compañero. Pero, pero si es un toro de una persona normal que cornea a un toro del Ekdesh, ahora, Bentam, Bemuad, Shalem, ya sea que ese toro es Tam, es manso, o que sea Muad, o que ya demostró que es un toro violento, paga todo el daño causado. Veía aquí, si es así, y Mai de Beidid, de Nizak, que es Diburit de Mazik. Pligue, entonces, ¿qué vamos a decir? Que ¿de dónde vamos a decir que están discutiendo sobre si el Idit, la mejor tierra del dañado, es como la peor tierra del que daña? Ahí va a estar la discusión. Dilma, a lo mejor, de Kule Alma, de Benizak Shaminan, se evalúa siempre según el que causó el daño. Viajá, y aquí, donde discutieron en la veredad sobre el toro del Ekdesh, de Plukta de Rabbi Shimon ben Menasia, Verabanan, Kamipliga, y están discutiendo Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva sobre lo mismo que discutieron Rabbi Shimon ben Menasia y los sabios. De Rabbi Akiva saberle que Rabbi Shimon ben Menasia. Rabbi Akiva opina como Rabbi Shimon ben Menasia, que se le paga cuando se daña un toro del Ekdesh y se le paga de Idit. Rabbi Ishmael Sabarle que Rabanán, y Rabbi Ishmael opina como los sabios que el que daña a un toro del Ekdesh está exento del todo. Imken Mai lo baja Katub. Entonces, si es así, ¿qué es lo que quiere decir cuando dice Rabbi Akiva que el versículo que dijo Metav Sadeu de lo mejor de tu campo viene únicamente para cobrar del Idit, de lo mejor? Veo, y además, otra pregunta. Mai Kalvahomer Lekdesh, ¿qué Kalvahomer es el que dice Rabbi Akiva con respecto al Ekdesh? Veo, y además, Ha Amar Rabashi. Tenemos lo que dijo Rabashi. ¿Qué es lo que dijo Rabashi? Vamos a ver lo que dijo Rabashi. Tanya Behedia, así se enseñó claramente en una vereitá. Metav Sadeu, Metav Karmo Yeshalem, de lo mejor de su campo y de lo mejor de tu vid pagarás. Metav Sadeu Shel Nizak, un Metav Karmo Shel Nizak, de Rabbi Ishmael. De lo mejor del campo
y de lo mejor del viñedo, del Nizak. Nizak es el dañado. Esas son las palabras de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Metav Sedum Shel Mazik, Metav Karmo Shel Mazik. Dice, no, de lo mejor del campo y de lo mejor del viñedo, del que causa el daño. Entonces nos trae ahora la Gemara otra explicación y nos dice, Rabbi Amar dijo Rabbi Leolam, Matnitin, Rabbi Akivahi. En realidad la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Akiva. De Amar que dice, mi de Oraita, de Bemazik Shaiminan. Por ley de la Torah nosotros evaluamos según los bienes del dañador, del que causó el daño. Rabbi Shimon hi. Y el sabio de la Mishnah es Rabbi Shimon, de Darish Ta'ama de Kra, que él hace la derashá, explica su motivo a través del versículo de la Torah. Umatam Kamar. ¿Y qué motivo da? Shematam Anizak Shamin Lahen Be'idit y Benetikuna Olam. Es decir, que ¿por qué entonces? Es decir, que por la Torah debería ser como Rabbi Akiva. Eso es lo que dice Rabbi Shimon. Pero ¿por qué motivo nosotros evaluamos según el dañado y no según el dañador? Y lo hacemos según el valor más elevado de la tierra. Mi Benetikuna Olam, por causa del correcto funcionamiento del mundo. ¿Qué es este Tikkun Olam? De Tanya, como se enseñó en la Bereitá, Amar Rabbi Shimon, mi penema amru, hanizakin shamin lahem be'idit. ¿Por qué los que son dañados se les evalúa según el valor más alto de las tierras? Mi pene a gazlanim, mi pene a hamsanim, por causa de los ladrones y jamus, y los estafadores, vamos a decir. Que de hecho llamar a Adam Lama Ani Gozel, Velama Ani Jomes, para que la gente se pregunte y diga, no me vale la pena robar ni estafar, porque al final puedo llegar a salir perdiendo, porque le majar Bedín y Ordín le nejasá, y mañana van a venir el Bedín y va a entrar en mis bienes. Menotlim Saden a Sheli, van a tomar el mejor campo que yo tengo. Vesomhim al Mashekatub Batorah, y no se van a apoyar en aquello que dice la Torah. Metafsa de un metaf karmo, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su vid, van a pagar. ¿Te fijas? A Nizakin, entonces por eso dijeron los Nizakin, ¿sí? Los que son dañados. Shamin lahem be'idit, se les evalúa del más alto valor de los terrenos. Y entonces, ¿por qué dijeron que las deudas económicas se pagan de un terreno benonit intermedio? Que de Adam lejaverosa de Nae vedirá Naa, para que la persona no vea que una persona vea que otro tiene una bonita casa y un bonito campo, y entonces lo va a envidiar. Veyomar, y va a decir, Ekpots vealvenu, que de Sheekbenu bejoví. ¿Qué va a decir? Le voy a dar un préstamo, le voy a dar un préstamo, para que le voy a cobrar mi deuda de eso bonito que él tiene. ¿Te fijas? Por lo tanto, dijeron los sabios, Amru Baljo Benoni. La deuda económica se cobra de un campo Benoní, de un campo intermedio. Entonces dice, pregunta la Gemara, el ameata, si es así, entonces, ¿qué vamos a decir? El ameata. Yehe Bezdiburit. Si es por ese motivo, entonces que no cobre del Benoní, del intermedio, que cobre del más bajo. Dicen que Noel Delet Bivne Lovin. Si es así, estás cerrando la puerta a aquellos que van a dar préstamos, porque a fin de cuentas, si das un préstamo y no te lo pagan, sabes que vas a cobrar de lo peor que hay. Entonces, cobra de lo intermedio y así, por un lado, facilitas que la gente sí preste y por otro lado, no dejas que la gente venga a dar préstamos a propósito, sabiendo que no te lo van a poder pagar para cobrarte de lo mejor que tiene el otro. Que tu batisha betiburit. Entonces, dijimos, el otro caso que trajo la Mishnah es que la ketubá de la mujer se cobra de ziburit, libre Rabbi Yehuda, según la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer bebenonit. Rabbi Meir dice de un terreno intermedio. Amar Rabbi Shimon mi penema amru. ¿Por qué causa dijeron los sabios que tu batisha beziburit? Que la ketubá de la mujer se cobra de un terreno de la más baja calidad y no del benonit. Y peneshe yoter mi masha isha, shaish, rotzel isha, lisa, haisha, rotzel inase. Porque más de lo que el hombre quiere casarse, la mujer quiere casarse. Por lo tanto, en etatam no hay motivo que dijimos que del tema del préstamo y que vamos a cerrar la puerta a los préstamos. ¿Por qué? Porque la mujer se quiere casar de todas formas.
La barajer, otra respuesta. Isha yotzea lirzona, veshelo lirzona. Es decir, la mujer es divorciada, quiera o no quiera. De ahí, sheno motzi ela lirzono. Pero el hombre solamente se divorcia si él quiere. Y entonces pregunta ahora, Mai, da barajer. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué me traes da barajer otra explicación? Explica la Gemara y dice, Vejitema, y si me vas a decir, Kieji, Deji Mafik le, Ihu, Takinu le Rabanán, que tu admine. Si me vas a decir, Shekemoshe Bal, Amegaresh etishto, que igual que el marido que divorcia a su esposa, decretaron los sabios que va a recibir la que tú va, Oto Dibreiye, Kinafka Ihi Nami, Letakne le Rabanán, que tu va mine. Cuando la mujer quiera divorciar, ¿sí? Entonces que el marido también reciba una que tú va de ella. Por eso responde la Gemara, Tashma ven y escucha, Isha yotzea lirzona, que la mujer sale, quiera o no quiera. De ahí no no, pero el hombre solamente sale si quiere, para que la mujer no le tenga que pagar que tú va. Efshar de mashela beguita. Y entonces puede no darle el get a la mujer. Y por lo tanto no le va a pagar la que tú va. Muy bien. Estudiamos en la Mishnah. Uktubat Isha Ziburit. La que tú va de la mujer se cobra de Ziburit. Amar Marzutra bere de Rab Nachman. Dijo Marzutra, el hijo de Rab Nachman. Lo amarán ela miyatme. Es decir, que esta mujer va a cobrar su ketubá de Ziburit de los huérfanos, de los herederos de los bienes del marido. Abalmine dide bebenonit. Pero si lo va a cobrar del mismo, porque se divorció, no porque murió el marido, lo va a cobrar de Benonit. Miyatme. Entonces pregunta ahora la Gemara y dice, de los huérfanos, Mayaira que tu Baisha. ¿Por qué nos habla la Mishnah justamente del cobro de la que tú va por parte de la mujer a los huérfanos? Afilu kol milenami, incluso cualquier deuda que se viene a cobrar de los huérfanos debería cobrarse de Ziburit, de Hatnan, porque así es como fue enseñado en una Mishnah, en Ifraim ela mina Ziburit, que no se cobra a los huérfanos las deudas más que de un terreno Ziburit. El alab, ¿acaso no vamos a decir miné? Ela al korjak dibra Mishnah, שכתובה אישה בזיבורית מדובר על הבאה לגבות כתובה מהבעל. Es decir, cuando aquí dijimos en nuestra Mishnah que la mujer cobra ziburit, la ketubá, y los huérfanos ya lo sabemos por otra Mishnah. Entonces, ¿de quién está hablando esta Mishnah de aquí? Del marido, de él. Responde la que me dice Leo, en realidad, milladme. Hablamos de los huérfanos. Uktubat isha, isteríjale. Y es necesario enseñar esta ley para la ketubá de la mujer. ¿Por qué? Salca de Tajamina, yo podría haber pensado, Mishum Jina. Es decir, ¿por qué? Porque la mujer, a fin de cuentas, va a encontrar a alguien que haya gracia a sus ojos y entonces se va a volver a casar con con él. Por lo tanto, aquí los Rabanán Gabá fueron más permisivos los sabios con ella. Es decir, si la mujer cobra una buena ketubá de un terreno de valor intermedio, entonces eso va a hacer que haya más gente que se interese en esa mujer viuda para casarse con ella. Y entonces por eso los sabios fueron los permisivos. Entonces, Kamash Malan, por eso viene y aprende de aquí, del Tana, que no. Shedin ketubá nifrai isha beziburit. Que la ketubá de la mujer se cobra de ziburit. Es decir, yo podía haber dicho, bueno, que la mujer cobre de benonit, ¿sí? Intermedia. ¿Para qué? Para que así tenga un buen terreno o un terreno intermedio y va a encontrar más fácilmente a alguien que se case de nuevo con ella. Dice la Mishnah, no. La Mishnah nos dice que la ketubá se cobra de ziburit. Amar Rabba dijo Rabba, Tashma ven y escucha. Rabbi Meir Omer que tu batisha de Benonit. Rabbi Meir dice la que tu de la mujer se cobra de Benonit. Miman. Mi ba'a le gabote esta ketubá. ¿De quién viene a cobrar esta ketubá? Sobre quien discute Rabbi Meir que dice que se cobra de Benonit. Y le mamilladme, si me vas a decir que viene a cobrar de los huérfanos. Le Rabbi Meir Hadinan. ¿Acaso Rabbi Meir no tiene esa Mishnah que dice que no se cobra de los bienes de los huérfanos más que Ziburit? En Ifraim Tomim Ela Mina Ziburit.
era la. Entonces, ¿qué tenemos que decir forzosamente? Miné, de él, del marido. Miklal, de Rabanán Sabre. Y sobre esto discutieron los sabios que dijeron Beziburit, que se cobra de Ziburit. La Gemara rechaza esta prueba, o responde y dice lo. Leolam, perdón, en realidad las palabras dice que la mujer viene a cobrar de los huérfanos. Beshane que tú batisha, y es diferente la que tú va de la mujer. Mishum Hina, por causa de provocarle un bien a esta mujer para que se pueda volver a casar. Amar Abaye dijo Abaye, Tashma, ven y escucha. Hanizakin shamin lahem be'idit ubaaljo bebenonit uktubat isha beziburit. Es decir, aquellos que recibieron daños, se les evalúa el pago de la idit, de la mejor calidad. Un deudor, una deuda que se viene a cobrar de benonit, de intermedia, y la que tuvo de la mujer, de ziburit. Ahora, mi man, ¿de dónde venimos a cobrar? ¿De quién venimos a cobrar? Y le más, si me vas a decir, iría que tu batisha, perdón. Y le más, si me vas a decir de los huérfanos, Mai aire que tú vas ya, afilu kol nami, ¿qué me cambia que sea la que tú vas de la mujer? Incluso una deuda o un daño también se le va a cobrar de los ziburit, porque son los huérfanos. El alad. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Mine que viene a cobrarlo de él. Responde la cámara y dice, Amar Rabaja Bariakov, dijo Rabaja Bariakov, bajame Mayaskin, ¿de qué hablamos aquí? Egon, Shenaasa, Areb, Leniske Beno. Es decir, Sheim lo Yeshalem Beno, Alma Sheizik, Hu Areb le Shalem Zot. Es decir, que el padre se hizo garante por el pago de los daños de su hijo, que si el hijo no paga los daños, el padre va a pagar por ello. Y de la misma manera le va al joven, o por el acreedor de su hijo, Ule Ketubat Kalato, y por la Ketubá de su nuera, que él es la garantía. Vejai Kidine, Vejai Kedine. Y entonces tenemos que, tiene el Areb, el garante, tiene que pagar a cada uno según su ley aquello que su hijo tenía que pagarles a ellos. Por lo tanto, Nizakin, Ubaljo, de Mejayim, Gabu, tanto los daños y perjuicios como las deudas que se cobran en vida, y Hunami, Ki Magbe. Gam kasher ha'arev meshalem afilu lachar mitat hayab. Es decir, el garante también tiene que pagar incluso después de morir, que Mejaye Gabe. Entonces también va a pagar como cuando estaba vivo. Ahora, es decir, que los daños y perjuicios del Idit y las deudas económicas de la Benonit. Pero que tu Batisha, pero la que tú va de la mujer, de la Harmitat Gavia, que se cobra después de que muera el marido, en este caso el hijo. La Harmitá, Miman Gavia, después de que murió, ¿de quién lo va a cobrar? Y Unami Ki Magbe. Dice también, perdón, mi mangavia, ¿de quién lo va a cobrar? Mi yadme, de los huérfanos. Entonces, si es así, y unami ki magbe, también cuando va a pagar el garante, porque su hijo no dejó ningún tipo de bienes, que le dejar mitad magbe, va a pagar como aquello que ocurre una vez que muere esa persona, de que cobran los herederos. Por lo tanto, no hay dificultad entre la Mishnah sobre lo que dijo Marzutra. Por lo tanto, podemos decir que la mujer que es divorciada cobra la ketubá de su marido de un terreno que sea benonit. Pregunta la Gemara, de tepukle, de arev, diktubá, lo mishtabed. ¿Cómo podemos decir que la Mishnah está hablando sobre un garante para una ketubá? Si la ley de en este caso es Shamekabel al liyot arev al ketubá, que una persona que toma sobre sí mismo ser garante por una ketubá no queda hipotecado para pagar. No se le puede reclamar el pago. Se quedan shelo otzia kesef al samach diburo, porque puesto que no sacó ningún desembolso, ¿sí? El arrak iskima leinase, sino que solamente la mujer, o sea, la mujer no pagó nada, simplemente estuvo de acuerdo en casarse.
Ahora, Bekablan, responde la Gemara y dice, estamos hablando de un Kablan. ¿Qué es un Kablan? Shemekabel ha'arev leshalem et ha'chov b'makom ha'chayab. Es decir, que el garante está tomando el compromiso de pagar la deuda en lugar del deudor. Y puede cobrar de él también incluso que el deudor tiene bienes para pagar. Y en este caso, el garante está hipotecando sus bienes a la que tú vas. Anija, pregunta la Gemara, ¿esto va bien? Le mandé a Amar, Kablan, Afalgab, Deletle, Nixse, Love, Mishtabed. Es decir, para un caso, o sea, va bien, ¿para qué? Para aquel que dice que el Kablan, el que toma sobre él la responsabilidad del pago, incluso Afalgab, Deletle, Nixse, Love, Mishtabed. Entonces, si tomase la responsabilidad, incluso que el que tiene el deudor no tiene bienes para pagar, tú eres responsable del pago y tus bienes están hipotecados a esa deuda. Ahí Shapir, ahí va muy bien. Él le manda a Amar por aquel que dice, y itle mishtabed, y itle lo mishtabed. Es decir, que si tiene bienes el deudor, entonces, Sherakim yesh la hayab nehasim, si el deudor tiene bienes, entonces recae la hipoteca sobre el que se comprometió a pagar, el Kablan, el garante. Pero si no tiene de qué pagar, entonces ahí no recae, no se hipotecan los bienes del Kablan. Maika de mamar, ¿qué podemos decir entonces para ese punto de vista? Y va el tema de Habu le ishteduf, y va el tema colega bere shivude meshavet nafshe. ¿Qué quiere decir? Es decir, primera respuesta que vamos a decir, dice Shayu, Beyad Benon Hasim, es decir, que el hijo de este hombre, que él se portó garante por él, tenía bienes. Y por lo tanto, el padre que se hizo garante, sus bienes quedan hipotecados. Y después de ello, se estropea el campo del hijo y ya no tienen los huérfanos ningún tipo de bienes. Por lo tanto, se cobra del garante. O si quieres decir de otra manera, ¿sí? De todas formas, Bishvil Beno Adam Maskim, por su hijo, el hombre está de acuerdo de hipotecar incluso que el hijo tenga bienes y por lo tanto recae la hipoteca sobre los bienes de él para pagar la deuda del hijo. Hasta aquí llega el DAF, que tengamos un excelente día. Jizku, Beimso.